Hasta hace unos 10 años, mi vida era como la mayoría de las personas, consumido por la rutina, el levantarme para ir al trabajo, la misma ruta de ida y vuelta a casa, esperando con ciertas ansias que llegue nuevamente el fin de semana, ya que de cierto modo, al llegar el viernes por la tarde, se podía planear algo diferente por hacer, y eso era como una pequeña recarga de baterías. Implicaba salir de la rutina. Sin embargo, sin importar lo que hacía, al final del día o de la noche siempre había una sensación a vacío. Cuando tenía la mente entretenida, ya sea con una novia, con amigos, amigas, o mirando algo interesante por la televisión, ya que hay ciertas programaciones que son muy adictivas, parecía que ese vacío ya no existía. Pero la realidad es que solo era por poco tiempo. Siempre había una sensación de que algo faltaba en mi vida. A medida que pasaba el tiempo, aprendí a observar, y en mi observación me volví una persona analítica, con una mente lineal. Emprendí una misión y era la de saber si ese vacío era parte de todas las personas o si era parte solo de algunas, y si yo estaba entre ellas. Y si fuera así, quería respuestas del por qué, cómo y cuándo. De esa manera me vi envuelto en estudios profundos, por mi propia cuenta, sobre el comportamiento humano. Sentí una fascinación especial por la psicología, una fascinación que me dio el entendimiento del por qué actuamos de la manera que actuamos, siempre corriendo, siempre esperando llegar a algún lugar, siempre buscando, y en la mayoría de veces, sin saber a dónde ni para qué. A través de la psicología, aprendí que la gran mayoría de nuestros comportamientos tienen su origen en la niñez. A esa edad somos programados de tal manera que se nos da una identidad, y no solamente para nuestra experiencia humana, sino que también para la sociedad, y esta viene acompañada de una numeración, que es la que te identifica. Aprendí que de acuerdo al ambiente en que te desenvuelves, en los primeros años de existencia, primero la familia, después la escuela, la televisión, entre otras cosas, forman los patrones en tu mente para tu percepción de cómo vas a ver el mundo más adelante. Si has sido uno de los afortunados que naciste y creciste con una familia de conciencia más evolucionada, entonces tus sufrimientos más adelante, cuando sientas el vacío de tu ser, cuando te des cuenta que lo que creías éxito no lo era, al final no serán tan profundos y quizás tu experiencia como ser humano no sea tan desagradable. Pero lamentablemente aprendí a reconocer que la gran mayoría sufre. En muchos solo basta en mirar sus rostros, sus adicciones, sus comportamientos, para saber que esconden un vacío del que no se habla pero existe. Cuando decidí someterme a una terapia cognitiva, es decir, hablada, me ayudó a ver con más claridad, quieras o no admitirlo, que arrastramos al niño temeroso, inseguro e inconsciente con nosotros, con cuerpos de adultez, con años de experiencia. Hay un niño que guía nuestras vidas, porque fue allí donde empezó nuestra programación, fue allí donde empezó nuestra identificación de quiénes somos. Pasarían unos 2 años más cuando sentí que la terapia fue lo mejor que pude haber hecho para mi bienestar y, por supuesto, para los que me rodean, que de una u otra manera también se benefician. Aprendí a vivir con más inteligencia y no callar las cosas que me molestaban. Aprendí a no reprimirme las emociones, ya sean de tristeza o felicidad, ya sea de enojo o amor. Sea cual sea, me volví un poco más inteligente al no reprimir mis emociones. Mi estilo de vida había mejorado. Así como le das al cuerpo una aspirina para aliviar el dolor de cabeza, también le das una terapia para el dolor mental. Pero sin embargo, el vacío regresaba. Estaba allí, queriendo ocultarse con la rutina, con la religión, ingresando al gimnasio, con más vida social, viajando por el mundo, conociendo otras culturas. No importaba lo que hiciera, siempre después de la euforia queda un vacío. Y entonces, por cosas de la vida y a través de las manos de mi hermano, llegó a mis manos un libro espiritual, ojo, no religioso. Y se podría decir que desde entonces realmente me he visto encaminado en una transformación
que va mucho más allá que el cuerpo y la mente, pero que sin embargo sus beneficios los puedes sentir tan a pleno en tu cuerpo y en tu mente. Siempre pensé que la felicidad sí existía, pero que había que buscarla de la forma en que tus padres y la sociedad te lo dictaron. Y cuando me di cuenta que en realidad esta no existía, que la vida no es otra cosa que momentos de dicha y de cualquier otra cosa, y estoy seguro que la gran mayoría en su recorrido por la vida han llegado a la misma conclusión. Pero qué equivocado que estaba. La felicidad sí existe. Y si te digo que no existe ningún camino que te lleve a la felicidad, ¿realmente comprenderías si te digo que la felicidad es el camino? Siempre escuché a los más viejos decir que solo importa el presente, pero ¿realmente entiendes su verdadero significado? El presente. La verdad es que todo el mundo quiere decirte cómo vivir tu vida, pero en nadie vas a encontrar más verdad que en ti mismo. Y de eso les quiero hablar. Del mismo, del yo, del conmigo. Inconscientemente, tu verdadero yo, que es el único y verdadero, mantiene una relación tan estrecha con el mismo o con el conmigo, o con el otro yo, que no te das cuenta que existe dicha relación, como el de una pareja. Es más que el de una pareja, porque ésta está siempre contigo. Te voy a dar un ejemplo. Estoy caminando por la calle y se me vino a la mente un recuerdo de alguna rina familiar. Entonces, mientras mi conciencia me lleva al lugar del destino, empiezo a entablar una conversación con él mismo. ¿Cómo es posible que me trate tan mal, meterse conmigo de tal manera? ¿Cómo lo odio? ¿Quién cree que soy yo? En fin, no sé si te diste cuenta que estás manteniendo una conversación contigo mismo. E inclusive en un momento de desesperación, te puedes decir, ya no puedo vivir conmigo mismo. Allí está la clave. Si eres consciente de que existen, por llamarlo así, dos identidades en ti, el yo y el que no puede vivir conmigo. Si eres consciente que hay una voz en tu cabeza que te habla continuamente, si eres consciente de eso, entonces este puede ser el comienzo para romper esas cadenas y que realmente sientas lo que es la libertad. Cuando los viejos te dicen, hay que vivir el presente, seguramente lo dicen por decir, porque tienen sentido, no porque lo vivan. Sin embargo, hay tanta sabiduría en esa frase. Ahora te voy a explicar el por qué. Si has reconocido que existe esa voz en tu cabeza, entonces es hora que sepas que esa voz es tu identidad, es la programación. No naciste con esa voz, te la crearon, y tú con los años la alimentaste y la sigues alimentando. ¿Cómo? Pues identificándote con la voz, pensando y asumiendo que tú eres la voz. Pero esa voz no es real. Date cuenta de eso. Ponte ejemplos tú mismo. Haz la prueba conscientemente. Haz que la voz te hable. Y te darás cuenta que sea lo que sea que te diga, ésta viene con algún pensamiento del pasado o una película del futuro. Esa voz no está presente, no está en el momento. En cambio tú, quieras o no aceptarlo, siempre estás en el momento. Entonces, si dejaras de identificarte con la voz, si tan solo la observaras como cuando vas al cine y estás presente con la actuación de los actores, de la película, no habría ningún problema en tu vida y serías feliz. Pero como tu mente crea películas constantemente y tú no las observas como cuando vas al cine, sino que te conviertes en el actor de tu propio drama, pero no estás presente. A esta identidad se le llama ego, y una de las raíces de la que el ego está fundada es el miedo. Desde pequeño te enseñaron que la muerte es oscura, que es fea, que es triste. Te programaron. Si en la programación te hubieran dicho que la muerte es felicidad, es alegría, es luz, entonces no tendrías miedo a la muerte. Y si no hay miedo a la muerte, tampoco hay miedo a la vida. Serías más feliz, vivirías en plenitud. Pero la realidad del mundo es la contrario. Entonces te enseñaron que hay que temer, y como eras solo un niño te volviste vulnerable e inseguro. He ahí el comportamiento de una vida, inseguro, siempre buscando la seguridad. Siempre buscando en ese lugar en el mundo, el lugar seguro para vivir,
el trabajo seguro para comer, la educación segura, la cultura segura, la esposa o el esposo seguro, o que te dé esa percepción de seguridad. Eso es el ego, el niño inseguro, buscando seguridad. ¿Y por qué? Porque inconscientemente le tiene miedo a la muerte. Hasta en una nueva conversación, si las ideologías son diferentes, el ego no va a querer retroceder, aunque no tenga la supuesta razón, porque eso significaría su muerte, la muerte de su ideología. Pero lo que no saben es que el ego es esa identidad irreal. La realidad es que nada es seguro. Eso es imposible. Nadie sabe lo que el momento siguiente traerá. Por eso, conviértete en una persona más sabia y no preguntes ni busques respuestas en lo que vendrá. La vida es un misterio. Vive el misterio. Si empiezas a escuchar la voz en tu cabeza y a observarla en silencio sin críticas, ésta perderá su energía y pasará. Entonces habrá empezado tu liberación, tu transformación, y habrás empezado a vivir en tan solo segundos la felicidad. Imagínate que tu yo interior es el cielo totalmente despejado, inmenso, claro, profundo, y que tus pensamientos son las nubes, estas vienen y se van, a veces son blancas, a veces son grises, a veces negras, pero no son el cielo, simplemente pasan a través del cielo y después desaparecen. Tú eres el cielo, no lo olvides, tú eres el cielo. Simplemente te han programado para que pienses que solo existen nubes y que tú eres las nubes. Pero eso es irreal, es mentira, es falso. Tú eres el cielo, tú eres la felicidad. Y lo puedes obtener en este momento, aquí y ahora. Atrévete a ser valiente y desafiarle al miedo. Destruye al ego. Este no existe si estás presente. El ego se alimenta de las nubes. Déjalo pasar y te convertirás en un verdadero guerrero.